El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Así que esperamos que el Espíritu nos hable hoy. Y en lo personal, con mucho cariño, obispo, porque yo me crié a los pies de mi abuelo, que de 97 años se lo llevó el Señor. Pero a los 90 y tantos todavía predicaba, todavía hablaba. Todavía se sentaba a nuestro alrededor de los nietos y nos hablaba la palabra de Dios. De un padre que a los 91 años se fue, pero hasta el último día él estuvo hablando la palabra de Dios. Entonces escuché tanto que tengo mucho que decir también. Pero yo lo invito ahora a oír la palabra de Dios. Dios bendiga a nuestro obispo. Obispo Rivera, usted queda en este lugar con el tiempo y con todo lo que Dios trae a través de usted para nosotros. Bendiciones. Iglesia Encuentro con Dios presenta TV Encuentro, un refrigerio a su corazón. Un día leyendo Apocalipsis, en el capítulo 19, verso 10, dice el testimonio de Jesús, y usted tiene el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. Solo por el hecho de tener el testimonio de Jesús, vale decir, haberle aceptado en nuestro corazón y testificar de Cristo, ya tenemos el espíritu de la profecía. Normalmente nosotros limitamos el conocimiento de la profecía a lo que es el don, el carisma del Espíritu Santo dentro de los dones, que es el don de la profecía. Pero es algo mucho más amplio. Y eso me llevó a hacer este estudio en la Voz Profética Ayer y Hoy. MAP significa Ministerio de Apoyo Pastoral, y lo dimos en unos 120 pastores de toda Latinoamérica vía Zoom. Pero después entonces me pidieron, le dije, lo vamos a traducir en un libro ampliando algunas cosas. Entonces el Señor nos llamó al Santo Ministerio junto con nuestra conversión. ¿Quiénes de ustedes fueron convertidos y llamados al ministerio? A ver, ¿nadie? A veces es desfasado, otros así, pero simultáneo. Y curioso porque estábamos en la sierra peruana e inmediatamente empezamos a predicar a los campesinos de allá un año entero, que le llamo yo el año de misionero. Y nunca habíamos entrado a una iglesia evangélica. Yo provengo de familias católicas. Nunca había conversado con un pastor. Y el Señor, el Espíritu Santo, como se recalcó en el devocional, y la palabra de Dios son todopoderosas para transformar la vida, transformar los corazones, transformar a la gente. Y bueno, aquí tienen un testimonio de lo que hizo. Han pasado ya exactamente 50 años. Y después de 5 años de haber estudiado la Escritura y teniendo nuestros cultos devocionales familiares con otros amigos, porque nos constituimos como iglesia inmediatamente allá en la sierra. Bien paradójico. Pero entonces ese era nuestro entorno. Después, claro, estudiar en el seminario, la licenciatura, el magíster, son varios años, y la oportunidad de formar 3 iglesias me han hecho fuerte en transmitir esa fe y cómo el Señor ha podido glorificarse a través de lo que hacemos. Y después me dediqué a escribir. Yo cuando joven era literato, y éramos la generación floreciente en aquel tiempo de la poesía, y aparecíamos en anales de revistas junto a Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Pablo de Roca, en fin, los grandes poetas
que existen, y nosotros éramos la generación joven rebelde, porque teníamos una actitud de contra el establishment. Y después de 30 años empecé a escribir, a recuperar tiempo perdido, y ya van 12 libros, 15 libros, y ahora les vamos a dejar uno, y esto lo tenemos como ministerio, por eso es que lo regalamos. Lo financiamos primero, lo imprimimos y después lo damos a conocer. Pero sabemos que es una buena labor que les va a servir para sus sermones devocionales, talleres, en fin, tiene una amplitud de temas ahí tocados, ¿no? Bueno, ¿qué es profecía? Es la facultad de traer a la tierra anuncios del cielo. Mire qué sencilla la definición. Traer a la tierra anuncios, la vocería del cielo, lo que Dios quiere hacer, lo que Él dice. Y es algo bien importante, que la profecía actúa en los 3 tiempos verbales: presente, pasado y futuro. Yo diría 2 cosas. Uno, la profecía tiene que ver con la historia. Ya vamos a tomar algunos textos. Está profundamente relacionada con la historia. Y a lo largo del profetismo ha habido actitudes, distintos estilos, llamémosle, o estrategias proféticas, a través que, en la medida que los tiempos han ido cambiando. Entonces, denuncia el presente, explica situaciones que están ocurriendo por pecados pasados o situaciones pasadas, y proyecta, por cierto, lo más clásico es la profecía vidente, la que anuncia el porvenir. Queremos agradecer la vida y el trabajo que nuestro obispo ha brindado en la capacitación a cientos de pastores, líderes de iglesia. Por lo tanto, agradecemos y esperamos que Dios los siga usando y los siga bendiciendo, iluminando, para poder lograr grandes objetivos en su vida cristiana y también en la iglesia del Señor. Muchas gracias y bendiciones. Bueno, creo que el pastor tiene la unción de Dios, no me cabe duda. Hay un mensaje, lo voy a leer con mucha detención. Tengo muchas ganas de llegar a leerlo ya, porque las profecías, como bien sabemos, son historia, pero son un presente, pero también son un futuro. El obispo Rivera Francisco tiene mucho material que es de mucho beneficio para el pueblo evangélico chileno. Así que él tiene la expertise en todo orden, ha sido un gran líder a nivel nacional para defender los derechos y principios de la religión evangélica acá en Chile, desde la parte jurídica hasta lo más mínimo eclesiástico. Pensemos en Nehemías, copero del rey. Él confiesa los pecados de sus antepasados que trajeron el castigo de Dios. Se fija, aparte, él está en el exilio, han pasado 70 años, y él se da cuenta que el problema de la diáspora, del éxodo, del cautiverio, es fruto del pecado, de la desobediencia. Entonces, él confiesa los pecados de los hijos de Israel. Se hace parte, aunque él era inocente. Él no participó en eso. Pero se hace parte como un pecado generacional de sus antepasados, ¿no? En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que Moisés nos dio. Y por eso el presente, hay otro caso, por ejemplo, Isaías, cuando está la confederación de Sirio con Samaria, el reino de Israel, que a veces se le llama Efraín, porque gran parte del territorio le correspondió a Efraín, y se aliaron con los sirios, que están más al norte, que era un pueblo pagano, contra Judá. Y Isaías entonces desenmascara la incredulidad del rey Acaz de Judá, porque él le dice:
quería saber si iba a la guerra o no, pídele señal al Señor, le dijo. Y él no lo hizo. Y es curioso, fíjese que en el texto siguiente, cuando el rey Acaz, no Acab, sino Acaz del sur, de Judá, desobedece la sugerencia del profeta o la orden de que pida señal para poder actuar, sencillamente al texto siguiente dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Imagínense la relación. Proyecta hacia el futuro grandemente. Daniel, otro caso emblemático. Y Daniel, aquí yo diría, no sé si han reparado en el concepto de escudriñar las Escrituras. Una cosa es que la leamos, otra que la escuchemos, pero otra cosa es que la escudriñemos. El verbo escudriñar significa investigar, inquirir. Es como pescar una picota y extraer oro de la roca, extraer el metal precioso, y buscándolo, escarbándolo. Entonces, Daniel hizo eso, escudriñando la Escritura, dice: miré atentamente en los libros el número de los años que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea, primero dijo, ya recibió la noticia de que percibió que era ya tiempo de regresar, y ustedes saben ahí lo que acontece posteriormente, ¿no? Así que la profecía siempre está en relación con la historia. Dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes. Mire, todo el listado que él reconoce. Y era un hombre espiritual, profundo. No había reproche. Por algo era tan íntegro que estaba sirviendo con el rey de una situación tan delicada. Muy importante, y aprendí mucho de él. Cuando él explicó sobre la profecía, anda junto con una historia. Por ejemplo, cuando él hablaba de Daniel, en el capítulo 9, Daniel empezó a leer en el capítulo 9. Lo que más me gustó, él dice, él empezaba a buscar al Señor en el libro. O sea, todo cristiano tiene que empezar a buscar a Dios en el libro. ¿En qué libro? El libro de Isaías 44, 28 y 45. El libro de Daniel, capítulo 25 y 29. Cuando Dios profetizaba que el pueblo de Israel, por su rebeldía, por pecado, iba a pasar 70 años en un país ajeno. Y eso iba a suceder de verdad en Segundo de Rey 24, 25, hasta que llega 28, cuando Nabucodonosor entró en el tercer año del rey Joaquín y sacó todo ese pueblo, incluye a Ananías, Misael y Daniel. Lo había escuchado y ahora por eso le dije a mi esposo, lo quiero tenerlo, porque el Señor también creo que ha usado al pastor en cuanto a que pueda mostrar a través de ese libro un mayor entendimiento, como le decía, palabras simples de lo que significa las profecías, el libro del Apocalipsis, etc. Para otras personas que quizás también de verdad lo necesitan. La presentación lo encontré fantástico, porque yo creo que la iglesia tiene que crecer sobre el ámbito profético. Lo considero que es un material muy importante para estos tiempos, en que la iglesia no solo tiene que predicar, sino profetizar de los últimos tiempos que estamos viviendo antes del retorno de Cristo. Hoy día mismo lo que está pasando en Chile uno podría aplicar. La patria está pecando contra Dios, está excomulgando de los estatutos, lo mismo que le pasó a Europa. Tuve la oportunidad de estar en Holanda, en una oportunidad predicando en una iglesia, y Holanda se declaró calvinista, protestante, confesional, la nación completa en los tiempos posteriores a la Reforma. Y hoy día
Los templos están ocupados en librerías, los arriendan, gente lo ocupa como dormitorio, como cervecerías para ir a tomar, etc. No tienen cómo sostener los gastos comunes, la mantención. Y eso está pasando en Europa hoy día, exactamente. Entonces, y Daniel, entonces Dios le da, no vamos a ir a ver la profecía de las 70 semanas, pero el Señor mismo lo dijo, distinguiendo bien el tiempo. Ustedes saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, saben cuándo va a llover, cuándo no, nos dice, pero ¿cómo nos distinguen este tiempo? Entonces, queridos pastores y consiervas, el Señor nos exhorta, nos alienta, nos obliga, nos anima a leer correctamente la historia, a desprendernos un poco de la contingencia y tratar de mirar con más profundidad, escudriñando las Escrituras. Por ejemplo, podríamos hablar largamente sobre el tema del fin del mundo y hacer un panel ahí, porque hace 2000 años que se espera cómo conciliar cuando el Señor dice que el tiempo está cerca, pero Él tiene otra medida de tiempo. La primera impresión que yo tuve cuando leí por primera vez el libro de Apocalipsis fue terror. Terror, le tuve bastante miedo. Pero después empecé a leerlo muchas veces. Yo he leído el Apocalipsis unas 15 o 20 veces y le he repetido para poder entenderlo un poquito más. Y ahora tengo una visión totalmente diferente. Yo pensaba antes que Satanás tenía el dominio completo, pero me di cuenta que Dios nunca perdió el dominio. Siempre Él tiene el control de todas las cosas. Me recordó muchos temas cuando estudiaba uno la palabra, cuando vas a los seminarios, y la parte profética es lo que se está perdiendo. La parte profética hoy día se está llevando fuera de enfoques. No se está enfocando el reino de Dios traerlo, sino se está enfocando en otra área. Por eso le digo a todos los hermanos pastores que predican la palabra, el libro de Apocalipsis es un libro de revelaciones. Lo dice claritamente, el libro de revelaciones. Y para tener revelación tengo que tener oración, ayuno, entrega, una genuina entrega de parte del Señor. Pero en términos de profecía es fundamental, porque tal como lo escuchamos al pastor Francisco Rivera ahora, en su rápida y poco tiempo de explicar un poco el libro, es muy profundo, es muy interesante, porque la profecía es lo que nosotros como ministros de Dios estamos haciendo todos los días. Estamos entregando profecía al pueblo, a la iglesia y al mundo. Hoy día la sociedad ha regresado al tiempo precristiano greco-romano. Es impresionante cómo el rey Josías, en la reforma que hace, que es un avivamiento nacional, él desenmascara precisamente a los que adoran al sol, la luna y las estrellas y rinden pleitesía al ejército del cielo. Y hoy día nuestra sociedad científica, contemporánea, está volviendo a lo que Josías tuvo que erradicar del pueblo completamente, ¿no? Los epicúreos y los estoicos, hemos hablado de eso en otras oportunidades. Cuando Pablo discurría en Atenas, esperándole ahí en la plaza con los epicúreos y los estoicos, ahí donde hace falta escudriñar, pues. Epicurio es un filósofo griego que sostenía que la búsqueda de la felicidad estaba en el placer, en la satisfacción de uno mismo, de sus sentidos, de sus cosas. O sea, una sociedad hedonista del placer, lo que hoy día se ha graficado en la sociedad del bienestar. Todos estamos imitando a los países nórdicos de Europa, que son la sociedad del bienestar, que efectivamente han tenido buena resolución para los temas de salud. Hay bastante más igualdad que los países sureños, latinoamericanos y africanos. Tienen varias virtudes, pero tienen un gran defecto, que se han alejado de Dios.
lo que fue la cuna del protestantismo ya no lo es. La mayoría de cristianos están en el hemisferio sur y en Oriente. La sociedad occidental cristiana está dejando de ser, ¿no? Y los estoicos eran los filósofos que argumentaban de que las cosas que me ocurran, tragedias, dolores, enfermedades, yo lo tengo que mantener, como dice el dicho, con estoicismo, vale decir, que no me afecten demasiado. Me pongo impávido. Lo que normalizó el Chino Río, no estoy ni ahí. Y ustedes ven que la sociedad, que ahora mismo los jóvenes tuvo que volverse al voto obligatorio porque no están ni ahí con la política, con los temas de Estado. ¿Se fijan? Pero eran filosofías que ya él la estaba desenmascarando, Pablo, y por eso lo llevan al Areópago de Atenas. El otro día leí a una psicóloga que estaba en la televisión, estaban dando el caso, planteando de que hoy, siglo XXI, hay una depresión global. ¿Por qué es importante esto? Porque la iglesia tiene que ser luz. La iglesia tiene que ser faro. Y tenemos que contextualizar nuestra voz profética. A veces nuestra liturgia, nuestra manera de encarar el nexo entre ese espíritu de profecía que tenemos en el corazón con la sociedad en la que nos toca vivir. Chile de hoy ya no es el mismo del siglo XX, de 1990 recién, totalmente distinto. Y a veces nos vamos quedando atrás como iglesia y no sabemos cómo responder, pero sabemos, y por eso la importancia de entender que Dios nos dará salida. Somos sus voceros, somos sus mensajeros, somos los administradores de la gracia de Dios. Así que tenemos que confiar, pero estar alerta. Hace unos años atrás, en Europa, hubo un señor que vino a Chile hace poco, Dawkins, biólogo, que dijo: hay que liberar a los seres humanos del yugo de las religiones en general, y proclamaba ese ateísmo. Entonces financiaron, consiguieron muchos recursos, muchos millones, y por los buses de Londres primero, después por París, después por Roma, España, Barcelona, empezaron a hacer estas propagandas. Probablemente Dios no existe. Deja de preocuparte, disfruta de la vida. O sea, el mensaje que están dando ahí a la sociedad, que las religiones son un impedimento, como lo dijo Naciones Unidas, que las religiones eran un impedimento para el progreso humano. Y dígame usted si es así en el sector donde estamos, toda la labor que hace la Iglesia en los distintos sectores, aportando con lo más vital, sacar a la gente del sinsentido de la vida, de la droga, del alcohol, y llevarlo. Este señor, bueno, estamos en una era digital que cambia rápido, y por eso creo que hay que usar firmemente, y por eso hemos mantenido como iglesia también un programa aquí en la televisión, gracias a Dios que está la televisión, porque lo tenemos por convicción. Mi tesis para el bachiller en teología fue hace años atrás justamente de que había que usar las comunicaciones. Bueno, según lo que estaba escuchando, es maravilloso porque nos prepara la iglesia a lo que viene, a lo que acontece más adelante a través de las palabras proféticas que están inscritas en la palabra del Señor. Y nos prepara para que nosotros los cristianos, nosotros estemos atentos al llamado que nos está realizando el Señor de seguir la obra, que no se vienen tiempos mejores, vienen tiempos complejos, pero con la ayuda del Señor y con la unidad en el Espíritu podemos pasar adelante. Gente que está recién aceptando al Señor, quieren partir con Apocalipsis. Apocalipsis es
un libro de tremenda revelación, pero hay que leerlo tomado de la mano de Daniel. Y entonces hay que hacer una hermenéutica correcta, porque la Escritura no la leemos con pensamiento humano, sino con la revelación que nos da el Espíritu Santo. Hay algo que yo he llamado el pánico cataclimático. Hoy día hay pánico. Y la gente poco ha leído que la naturaleza, la creación, se envejece como ropa de vestir. O sea, en el diseño de Dios, así como está la vida humana, que tiene 70, 80, 90 años con la ciencia, los 100, en fin, así la naturaleza tiene un desgaste propio, más allá de lo que el hombre haga. Entonces, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, amados, no pensemos en días tranquilos, sepamos leer la historia de manera correcta, tengamos presente la necesidad de profundizar en la palabra para poder contrarrestar la apostasía y sembrar esperanza. Amén. Amén. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo aplique esta palabra. Cada cual tenemos ese espíritu de la profecía, Señor. Sabemos que vienes y queremos una iglesia que la guía con tu espíritu a cada pastor, a cada pastora, obispo, sus responsabilidades que tengan para aplicar estas enseñanzas que brotan de la Escritura. Preparar a nuestra iglesia, que es tu iglesia, cada uno en lo suyo, para sembrar esa esperanza. Ten misericordia. Yo te agradezco, Señor, la oportunidad que me brindas de poder compartir con los consiervos y consiervas estas bellezas alentadoras de tu santa palabra. En el nombre, por los méritos de Jesucristo, amén, nuestro Señor. Amén. Y los pastores decimos amén. Iglesia Encuentro con Dios presentó TV Encuentro, un refrigerio a su corazón.